Bueno, saludos. Esta es la primera de las 5 clases de la introducción a la teoría nodal psicoanalítica, el curso que vamos a llevar a cabo ahora en agosto del 2017. Bueno, el temario básicamente va a ser la primera clase. Hoy vamos a empezar con Lacan y la topología y la topología de nudos, enlaces y trenzas, materialidad y diferenciación. Básicamente vamos a hacer una introducción a la teoría de nudos con ciertas articulaciones al psicoanálisis, pero no demasiado. Vamos a hacer solo lo preliminar. Después nos vamos a dedicar al diagnóstico clínico nodal, seguido por la ética clínica nodal y finalmente desarrollar algunas conclusiones. La bibliografía ya la deberían tener todos por email, con los links donde podrán descargar el PDF y los videos, dependiendo. Me gusta siempre poner tanto texto como videos, porque bueno, sé que hay personas que no son amantes de la lectura y prefieren ver los videos. Lo dividí en 3 partes. Hay una parte de matemática, otra parte directamente de Jacques Lacan, que va a ser el psicoanalista que vamos a tomar de referencia, y unos textos de mi autoría. En verdad es un texto y es un video que hice para unas jornadas, y el escrito que se desprendió de eso, que fue publicado en la revista El Rey está desnudo. Básicamente nosotros vamos a desarrollar eso, que es fruto de la investigación que yo he estado desarrollando estos últimos años en torno a la teoría nodal psicoanalítica. Que digamos que viene cronológicamente dentro de Lacan al final de su enseñanza, y es algo que cuenta con muchísimo prestigio, pero que no está demasiado estudiado. Básicamente los autores notables que han propuesto algo al respecto han sido Jean-Michel Bapro, Fabian Checkman y Pura Cancina. Son los 3 que yo he logrado ver que hacen algún tipo de estudio serio al respecto de la teoría nodal psicoanalítica tal como la maneja Lacan en los últimos años. Bueno, tendrán la bibliografía ahí. Igualmente está toda en castellano, con excepción del libro de Colin Conrad Adams, que se llama The Notebook, que está en inglés, obviamente. No tengo la traducción al castellano, si alguien la tiene, se lo agradecería, para poder difundirla, que en verdad es un libro magnífico, muy, muy claro en la difusión de la teoría nodal psicoanalítica, la teoría nodal, no psicoanalítica, matemática. Toda esa bibliografía es, bueno, es sugerida, no es obligatoria. Intenté hacerlo lo más amigable posible, pero bueno, no sé, encontrar clases donde Lacan al final de enseñanza hable un poco amigablemente es imposible. Así que bueno, tomamos lo que pudimos para poder hacer algo con eso. Y bueno, a partir de todo ese temario, básicamente la pregunta principal va a ser de qué nos sirve esto en el consultorio. Es decir, no estamos tratando de hacer lo que sería como una epistemología psicoanalítica o alguna filosofía psicoanalítica, sino de ver qué tiene que ver esto con lo que un psicoanalista pudiera hacer dentro de las 4 paredes del consultorio con un paciente enfrente, o de lado, no sé, acostado en el diván. Sin embargo, obviamente se trata de una teoría que no es de fácil acceso, por lo que tendremos que pasar mucho tiempo hablando directamente sobre la teoría. Así que si me empiezo a desviar mucho o no logran entender qué relación tiene algo que estoy desarrollando con la
la clínica o lo que alguien pudiera hacer en un consultorio, por favor coméntenmelo por email y díganme, mira Félix, esto que desarrollaste no tengo idea con qué se come. También, como se trata de un curso que pretende ir desde cero, que obviamente es algo ficticio, a ver, por lo menos estoy asumiendo que saben español. Y además saber qué es lo que es desde cero para cada uno de los participantes es imposible. Así que bueno, si quisieran las referencias de algo, si quieren que les presente algo de otra manera u otra vez o lo explique un poco mejor, por favor también envíenme un email. Idealmente las preguntas las contestaré al principio de la clase próxima o bueno, la clase después si veo que es lo más propicio. Sin embargo, bueno, capaz ya lo tenga como punto a desarrollar y comentaré que eso responde a tal pregunta que me habían formulado. Es un curso online, pero no significa que nos deberíamos limitar a únicamente que yo tenga los videos sin ningún tipo de interacción de su parte. La idea es justamente que ustedes me puedan dar feedback para ver hacia dónde lo vamos encaminando. Lo bueno de tener cursos con grupos relativamente pequeños es que se puede ir modificando y haciendo un poco más personalizado. Con grupos grandes eso obviamente es imposible. Entonces bueno, tendremos 5 sesiones que terminará siendo aproximadamente 8 horas. Las sesiones serán semanales, con excepción de la última, que vendrá 2 semanas después de la anteúltima. Eso lo hice para que la gente pueda terminar de ver los videos y puedan formular preguntas y conclusiones, obviamente. Las conclusiones no solo vendrán de mi parte, sino de parte de los participantes también. La idea es que puedan tener un poco más de tiempo para pensar qué es lo que hemos desarrollado y poder terminar de exprimirle el jugo por una semana más. Tampoco es demasiado. Entonces, bueno, comencemos con Lacan y la topología. La topología, digamos, a ver, esto obviamente es de difusión, no pretendo ser excesivamente riguroso con esto, pero para darles una noción primera o intuitiva de lo que es la topología, es un estudio de las figuras y sus transformaciones continuas. Es decir, sus movidas de tal manera de que ni las rompa, ni corte, digamos, o sea, que no haya ninguna ruptura, ni las pegue. Hay diferentes geometrías, las que a ustedes les enseñaron en el colegio, es la geometría euclidiana. Bueno, no sé, les enseñaron, no sé qué tanto habremos aprendido, pero bueno, en primaria y en secundaria nos presentan la geometría euclidiana, sobre todo algunos colegios llegan a la geometría proyectiva, pero bueno, no es lo usual. Ahí ya tenemos 2 geometrías diferentes, 2, digámoslo en términos groseros, estudios del espacio diferentes, el espacio y los objetos que pueden estar ahí, o los objetos válidos, digamos, y la geometría topológica. Básicamente las diferentes geometrías se van a establecer a partir de qué es lo que se mantiene dentro de cada una de las diferentes geometrías. Por ejemplo, dentro de la geometría euclidiana tenemos las figuras geométricas, digamos el triángulo, el cuadrado, el rectángulo, donde todas ellos son figuras bien diferenciadas. Es decir, el triángulo tiene 3 lados y se diferencia del rectángulo que tiene 4 lados. Es decir, que los lados se mantienen. Para poder hacer la diferenciación entre triángulo y rectángulo, en base a los lados, entonces los lados se tienen que mantener. Los ángulos también se mantienen en la geometría euclidiana y por eso, por ejemplo, podemos tener los triángulos rectángulos donde uno de los ángulos tiene la medida de 90 grados.
Básicamente es la pregunta de qué transformaciones están permitidas dentro de cada una de las geometrías. Por ejemplo, en la geometría euclidiana se pueden mover, es decir, el triángulo se puede mover de un espacio a otro. Sin embargo, los lados y los ángulos no tienen nada que ver en la topología. Es decir, que un triángulo sería lo mismo que un cuadrado, lo mismo que un círculo, porque a lo que se aboca la topología es ver cómo se comportan o qué características tienen las figuras cuando, por ejemplo, las alamos o básicamente le podemos hacer transformaciones de tal manera que ni la cortemos ni la peguemos. Por eso, por ejemplo, una dona sería lo mismo que una taza de café. Es decir, no hay esa diferenciación en la topología. Por eso hacen el chiste malísimo que los topólogos no saben diferenciar entre una dona y una taza de café. Porque para nosotros, que tenemos digamos, una mente bien euclidiana, es claramente diferente una taza de café y una dona, una rosquilla. Sin embargo, al no tomar en cuenta el tamaño, la figura en sí, porque pudiera ser algo cuadrado, no se podía tener una dona cuadrada, lo que nos interesa es únicamente qué es lo que los puntos tienen al lado, si tienen al lado otro punto o no. En el medio de la dona clásica, tenemos un agujero, como también lo tuviéramos en la taza de café, que es por donde uno metería la mano. Lo mismo sería un salvavidas, por ejemplo. Cualquier cosa que tenga un agujero y alrededor del agujero tenga su, entre comillas, materialidad, tendría una superficie de toro, se llama eso. Con los nudos nos va a pasar algo similar. Es decir, acá atrás pueden ver que tengo un nudo trébol. Y yo este nudo trébol lo puedo mover como quiera, obviamente ahora no, porque es un dibujo. Pero lo pudiera alar por acá, lo pudiera alar por acá, lo pudiera alar por acá, lo pudiera poner mucho más cuadrado, o incluso pudiera alar esto completamente hacia acá y hacerlo más elongado y no haría diferencia, sería el mismo nudo. Ese tipo de cosa es lo que le interesa a la topología. Entonces, ¿cómo diferencia la topología? La topología diferencia, por ejemplo, en los nudos, diferencia a partir de la cantidad de redondeles. ¿Sí? Eso lo veremos un poco después, pero es el tipo de diferencia que establece la topología. Básicamente las geometrías son diferentes maneras de responder, qué transformaciones están permitidas, cuándo algo es lo mismo y cuándo es diferente, como estábamos hablando de que un triángulo en la geometría euclidiana es claramente diferente de un rectángulo, pero en la topología no es diferente, es lo mismo. Qué cambia y qué se mantiene, y así, a ver, ya entrando un poco más hacia la clínica, podemos ver que hay diferentes concepciones de qué es lo que se mantiene o qué es, digamos, el ser. En términos del paciente esto será muy importante porque dependiendo de qué postulemos que es el ser del paciente, aquello inmodificable, aquello que es su naturaleza, por decirlo así, tendremos clínicas completamente diferentes. Es decir, si yo pienso que dentro de cada persona hay algo completamente malo que les viene a ellos por su mismo cuerpo, desde su nacimiento, eso nos dará una clínica, porque yo pienso que la naturaleza del paciente es esa, una naturaleza mala, digamos. Entonces vamos a ver cómo las geometrías, incluyendo la topológica, son diferentes respuestas frente a qué es lo mismo y qué es lo diferente, que permitirá clínicas diferentes también. Esto, obviamente, lo vamos postulando al principio para después desarrollarlo. Sin embargo, es muy importante establecer la relación entre la geometría y
lo que hay, digamos. Es decir, cada geometría plantea un hay diferente. No digo existencia porque existencia es una de esas palabras cargadísimas filosóficamente, y no me interesa meterme por ahí, sino, bueno, lo que hay. Lo que hay se responderá diferente a partir de la geometría que uno postule, y obviamente eso dará una clínica diferente porque estás postulando que en el consultorio hay algo diferente. Esto lo iremos desarrollando más, pero bueno, queda establecida la relación entre geometría y lo que hay, que nos permitirá ver la topología como una manera nueva de estudiar qué es lo que hay. En Lacan esto está constantemente. Dependiendo de si uno toma los grafos como topología o no, no es un debate en el cual pienso inmiscuirme ahorita, pero bueno, si es desde los grafos, está casi desde el seminario 2. Si tomamos la topología de superficies, está claramente desde el seminario 9 hasta el final, es decir, una buena parte de la obra de Lacan, para no decir toda, está tomada completamente, empapada, relacionada a la topología. Empiezo, como dije, por los grafos, si quieren empezar por ahí, si no, después empiece directamente en la superficie, y después en el seminario, en verdad en el seminario 21, pero la primera vez que habla de los nudos es en el seminario 19, pero es solo un par de clases, y en el seminario 20 también creo que es una sola clase. Después en el seminario 21 se empieza a desarrollar la teoría nodal de manera sistemática y con frecuencia. A pesar de que Lacan trabaja casi unos 20 años la topología, como mínimo, 20 años, son muy pocos los psicoanalistas contemporáneos que se abocan al estudio de la topología dentro del psicoanálisis. Incluso son notables las personas que lo hacen. Básicamente podemos nombrar a Alfredo Edelstein, a Jean-Michel Bapro, Fabian Checkman, como las tres principales cabezas de la topología en el psicoanálisis contemporáneo. Sin embargo, ellos tres tienen pensamientos bastante diferentes, entonces tenemos que ver cómo una sola matemática, porque obviamente no es que toman el toro cada uno de una manera diferente, sino que los tres toman al mismo toro, pero responden a ellos de una manera diferente. Tienen una manera diversa de relacionar al psicoanálisis, y bueno, yo tendré otra. Por eso el título de introducción a la teoría nodal psicoanalítica es falso, digamos. No hay una teoría nodal psicoanalítica, hay varias. Este curso será sobre la que es fruto de mis investigaciones. Entonces, como les estaba comentando hace poco, el problema al que responde el uso sistemático de la topología dentro de la obra de Lacan, digamos que son varios. Aquí lo dividí entre los problemas que responden todas las geometrías, los problemas que son específicos a la topología, y voy a intentar postular algo como si fuera específico a los nudos. En todas las geometrías, primero tenemos la manera de dar cuenta de la infinita diferencia humana. Es decir, todos los pacientes son diferentes de alguna manera u otra, y la geometría es una manera de dar cuenta de eso. Por ejemplo, si yo les hago la pregunta, ¿cuántos diferentes triángulos hay? ¿Sí? Y no me refiero a triángulo rectángulo, triángulo agudo, obtuso, etc., sino cuántos diferentes triángulos hay, y son infinitos. Lo podemos ver tan fácil como que, bueno, tenemos un triángulo con los dos lados iguales y la hipotenusa obviamente diferente, con 90 grados, y después lo voy subiendo un poquitico más grande, un poquitico más grande, un poquitico más grande, un poquitico más grande, y obviamente son infinitos los triángulos que yo puedo crear así. Y eso es únicamente con un triángulo
isósceles rectángulos, es decir, un triángulo con los dos lados iguales y un ángulo de 90 grados. Un triángulo equilátero, es decir, con los tres lados iguales, también puedes ir haciendo un poquito más grande, un poquito más grande, un poquito más grande, indefinidamente. Entonces, es falso eso que a veces se dice, que la topología es como si se fuera a erradicar aquello que tiene de diferente las personas. En lo más mínimo, o sea, las diferentes figuras geométricas, topológicas, pueden alojar dentro de cada una de ellas una infinidad de diferentes casos. Y eso hablando nada más de una figura, porque además del triángulo, bueno, tenemos también el rectángulo, el cuadrado, el círculo. Voy hablando de figuras geométricas más conocidas para después meternos dentro del nudo, el enlace. Porque bueno, probablemente sea un poco más conocida el triángulo y el rectángulo que los nudos. Entonces, se puede dar cuenta de la infinita diferencia humana a partir de las figuras, porque justamente al establecer las características de esa figura, después se puede, digamos, jugar y tener infinitos casos ahí adentro. Otra pregunta que permite responder todas las geometrías es cómo establecer el principio y el fin de análisis. ¿Por qué? Porque permite tener dos figuras bien diferenciadas. Bueno, que habíamos hablado de la diferencia entre, por ejemplo, el nudo trébol y el enlace browniano de 4, que tuviéramos un redondel contra 4 redondeles. O, por ejemplo, un triángulo contra un rectángulo, que uno tiene 3 lados y el otro tiene 4 lados. Entonces, eso nos permite establecer de una manera estable qué sería el principio del análisis y qué sería el fin del análisis. Entonces tenemos infinita diferencia humana, tenemos el principio y el fin del análisis. Y, como había comentado también, permite dar algunas respuestas respecto de lo que hay, o cuáles son los elementos que se van a tomar en cuenta dentro de una teoría. Entonces, tenemos como, por ejemplo, los lados se toman en cuenta en la geometría euclidiana, pero no en la topología. También tenemos que las diferentes teorías toman en cuenta ciertas cosas y ciertas otras no. Es importante dar cuenta de qué es aquello que tu teoría postula como existiendo, habiendo. Entonces, bueno, esto para todas las geometrías. Infinita diferencia humana, principio y fin del análisis como elementos bien diferenciados, y qué hay. 3. Pero después específico a la topología, tenemos cómo conceptualizar lo que hay de otra manera, que no responda a lo cultural. A ver, de esto vamos a necesitar un poquito más de trabajo. El psicoanálisis lo podemos pensar como una respuesta cultural. No sé si se han puesto a pensar alguna vez por qué el psicoanálisis justamente aparece en el siglo XX. Es decir, antes hubo 2000 años, 2500 años de civilización occidental. Pero ¿por qué justamente el psicoanálisis aparece 2000 años después? Mi respuesta frente a eso es que había ciertas coordenadas culturales que necesitaron y propiciaron el surgimiento del psicoanálisis. No creo que Sigmund Freud fue aquel que supo, digamos, cosechar todo eso, o aquel que primero enunció y sistematizó todo esto que ahora se conoce como psicoanálisis. Pero es notable cómo fue solo 2000 años después de que empezara, digamos, la filosofía. La medicina es mucho anterior, la física es mucho anterior, la química es mucho anterior, la matemática es mucho anterior. Casi todas las ramas del saber que tenemos hoy en día iniciaron muchísimo antes que el psicoanálisis. Entonces tenemos que pensar el psicoanálisis como una respuesta cultural. Entonces, si pensamos lo cultural como una corriente, ¿sí? Como una corriente de agua, como un río, digamos, que nos empuja hacia cierto lado,
Entonces tenemos que poder pensar cómo ir en contra de ese río, ¿sí? Porque si estamos postulando que la enfermedad mental, digamos, es una respuesta cultural, obviamente si seguimos empujando en ese mismo lado, va a tener un efecto iatrogénico, que significa aquello de que la cura es peor que la enfermedad. Es decir, si nosotros seguimos en el mismo sentido que se produjo la enfermedad, lo único que vamos a hacer es empeorarla. Entonces tenemos que pensar otra manera de postular lo que hay. Habíamos comentado anteriormente que la geometría euclidiana es la que nosotros nos enseñan en el colegio. Y justamente nos la enseñan en el colegio porque digamos que es la más intuitiva, es la que se nos hace más fácil. Incluso hay que hacer una salvedad ahí porque es bastante complicado aún, porque ¿qué es una línea? O qué es un punto? Digamos, no es que sea completamente fácil, pero es la de más fácil acceso a cómo nosotros pensamos. A la inversa, las otras topologías son mucho más difíciles de acceder. Por eso, por ejemplo, cuando les empecé a presentar que en la topología no sé, un salvavidas sería lo mismo que una taza de café, capaz se les hizo mucho más difícil a cuando les dije que un triángulo era diferente de un rectángulo. La geometría euclidiana tiene un pensamiento sobre lo que hay, donde lo que hay es lo que es, digamos. Por eso no hay transformaciones posibles de la figura, sino transformaciones de lugar. Es decir, si yo cambio la figura, es una figura diferente ahora. Sin embargo, si yo la puedo mover de lugar y sigue siendo la misma figura. Es decir, un triángulo en las coordenadas 2, 3 es lo mismo que un triángulo en las coordenadas 3, 2 o 1050. Sigue siendo, digamos, el mismo triángulo. Entonces se permiten movimientos de lugar, pero no cambios de, digamos, la figura. Como si se pudiera hacer, por ejemplo, en la topología, que lo pudiera deformar con ciertas restricciones, nos acordamos, o sea, no se puede ni cortar ni pegar, pero yo esto lo puedo deformar y sigue siendo lo mismo. Entonces, la topología nos permite pensar lo que hay de otra manera, que no tiene que ver con aquello cultural, que es lo que estamos planteando, que tiene el efecto negativo. Igual esto también lo desarrollaremos un poco mejor después, pero justamente es la necesidad de la subversión de la corriente cultural la que hace importante el uso de la topología por parte de Jacques Lacan. Y la necesidad, o digamos la conveniencia de tener ciertas herramientas sobre la topología o relativas a la topología para poder también encarar esto dentro del consultorio, porque si no vamos a seguir empujando al paciente a través del mismo río que le causó la enfermedad. Entonces eso en cuanto a la topología, es decir, una manera de subvertir la cultura o la concepción reinante de aquello es lo que es, sino más bien permitir ciertas transformaciones y que aún así se pueda diferenciar entre uno y otro. Porque si decimos que todo es diferente, entonces nunca se va a poder hacer una teoría a partir de eso. Es decir, es el problema con el caso singular donde se piensa que ningún caso tiene ningún tipo de relación con el otro. Así no se puede armar ninguna teoría. Y ahora pienso intentar postular algo específico a los nudos, es decir, ya hablamos de las geometrías en general, hablamos de la topología en particular, y ahora quiero ver si se los presento, a ver qué les parece a ustedes, algo específico a los nudos, es decir, por qué Lacan toma los nudos específicamente, qué problemas le permite dar cuenta. Y básicamente creo que lo importante es cuál es el centro, origen y causa del sufrimiento humano.
En otras palabras, lo pudiéramos decir en términos de nudo, que es lo que anuda. Básicamente ahí vamos a tener dos puntos de vista diferentes y me voy a ahorita enfocar en uno, que es lo que a mí me gusta llamar un código absoluto de lectura. Esto tengo un artículo en el blog que les pasaré la dirección después, igual es en WordPress, psic Félix Morales, como de psicólogo, psicfelixmorales.wordpress.com. Un código absoluto de lectura es que todas las interpretaciones regresan a eso. No sé si se han dado cuenta, pero hay algunas cosas que a nosotros nos resultan más entendibles o más aceptables que otras. Y hay ciertas personas, capaz ustedes no lo acepten ustedes mismos, pero hay ciertas personas que resuelven todo de la misma manera. En el artículo este del blog doy, por ejemplo, el caso de las feminazis. No me quiero meter con el tema del feminismo en particular, sino las feminazis, es decir, el ala más radical de esta corriente donde todo lo resuelven con el patriarcado. Todo es culpa del patriarcado. Entonces cualquier cosa que pase es por el patriarcado. Lo mismo pasa, por ejemplo, con algunas personas muy colgadas aún con su ex, que piensan que todo tiene que ver con su ex. Que ellos están así es por su ex y su ex y su ex. Después hay otra referencia que hago ahí, que es un poco más de la cultura pop actual, que es el meme del señor haciendo así y aliens. El señor con el pelo bastante alocado, que tiene el show en History Channel, creo que es, sobre alienígenas ancestrales. Es un show increíble, les recomiendo a cualquier persona que lo vea, porque se da cuenta cómo todo lo puede hacer ver que fueron los aliens. Es increíble, en verdad. O sea, es una red hermenéutica fascinante, porque se ve cómo se va hilando todo de tal manera para que la conclusión sea los aliens. Bueno, eso, digamos, son temas más culturales, pero cómo se juega esto dentro del consultorio. Y pasa que los psicoanalistas por lo general también tienen un código absoluto de lectura. Por ejemplo, pudiera ser el complejo de Edipo. Entonces todo el sufrimiento que tiene una persona, ellos lo pretenden resolver por el complejo de Edipo. En verdad, digamos, esa ya sería la moda anticuada, ¿sí? Porque ahora es como si todo se resolviera con el goce. Entonces todo lo que le pasa al paciente es por su goce. Antes de eso pudiéramos hablar de la pulsión de muerte. Entonces todo lo intentan resolver con eso. Complejo de Edipo, goce, pulsión de muerte. También hay otra ala que sería el ala de las palabras, donde todo el sufrimiento humano tuviera que ver con el lenguaje. Son diferentes maneras de armar la respuesta del todo. Y entonces tenemos lo que llamaríamos códigos absolutos de lectura. Código porque permite traducir de aquello, digamos, que uno ve a la interpretación. O decir qué quiere decir eso. Absoluto en tanto interpreta todo, no deja nada por fuera, y de lectura pues, porque da una interpretación sobre aquello que se está viendo. Es decir, es una manera de leer absoluta. La cultura nuestra, la contemporánea, occidental, o pudiéramos poner muchos objetivos después, tiene un código absoluto de lectura que es justamente lo que vamos a plantear que causa el sufrimiento, el padecer contemporáneo que el psicoanálisis pretende curar. Es decir, el psicoanálisis pretende curar un tipo de sufrimiento, un tipo de padecer. Ese tipo de padecer viene de la cultura y está marcado por diferentes características como el individualismo, el biologicismo y el sustancialismo. Esto, el individualismo es que nada más hay una persona o que las personas son como una burbuja, diferentes completamente uno del otro, que bueno, tienen cierto
cierta interacción con el medio exterior, pero que bueno, también hay algo dentro de ellos que es completamente diferente del exterior, que es donde pasan los procesos internos. El biologicismo, en tanto pensamos que las cosas vienen de la biología, vienen de la anatomía, vienen de los neurotransmisores, y el sustancialismo, que está en concomitancia con el biologicismo, que es que se piensan que las cosas duras o las cosas que tienen ciertas sustancias son más importantes que las que no. Esto nos hace aceptar, o le hace aceptar a la cultura, unas explicaciones más que otras. Por ejemplo, cuando pensamos la causa de las enfermedades mentales, se suele pensar, o se suele aceptar más los neurotransmisores, por ejemplo, que el lenguaje o las afecciones emocionales. Es decir, se piensa que no tiene que ver con la historia del paciente, sino que tiene que ver con la biología de esa persona, con los neurotransmisores. Entonces, todo esto lo que lleva es que hay algo en el centro, algo en el origen y algo en la causa. ¿Sí? Que sería algo individual, biológico, sustancial, con un código absoluto de lectura donde todo apunta hacia allá. El complejo de Edipo, el goce, la pulsión de muerte, las palabras serían lo equivalente dentro del consultorio a, por ejemplo, todo tiene que ver con el patriarcado, todo tiene que ver con los aliens, todo tiene que ver con mi ex, digamos, con estos ejemplos, digamos, más populares. Es decir, hay un tipo de establecer lo que hay donde todo se reduce a algo en particular, un elemento, que es el centro, el origen, la causa de todo el padecer. Entonces, lo que estoy postulando como específico en los nudos es que permiten ver cuál es el centro, origen y causa del sufrimiento humano al postular un origen, un centro, una causa, que es lo que ahorita desarrollaremos con el enlace browniano del 4. Después, digamos, también permite ver la otra posibilidad, es decir, tenemos redes hermenéuticas donde el centro, origen y la causa del sufrimiento es algo, que es lo que llamaremos la parte roja con punticos negros, que sería el santón. De otro lado, del lado del enlace Borromeo, no se diera eso, sino que tuviéramos un lugar vacío estructural donde se pueden ubicar los diferentes algo. Ese lugar vacío estructural sería aquí en el medio. Entonces tenemos una diferencia entre ocupar todos los espacios vacíos por algo en específico, que sería el santón, que lo pudiéramos pensar como el complejo de Edipo, el goce, la pulsión de muerte, las palabras, el patriarcado, los aliens, etc. Pasar de ahí a pensar que eso es solo un lugar vacío estructural, es decir, la estructura que nosotros tenemos tiene un lugar despejado de todos los algos, pero donde algo puede venir a ocupar ese lugar. Es decir, estructuralmente tenemos el lugar del centro, del origen y la causa, pero es solo un lugar, no es que hay algo ahí. Como se piensa, por ejemplo, cuando se tiene el complejo de Edipo ahí en el medio, es decir, todo viene del complejo de Edipo. Esta otra manera de pensarlo sería más bien que ya hay un lugar vacío que se puede ocupar con el complejo de Edipo, pero que no es el complejo de Edipo. El complejo de Edipo puede ponerse ahí y ser el centro, el origen y la causa de todo, pero no necesariamente es eso. Bien. Entonces, empecemos un poco con la topología de nudos, enlaces y trenzas, materialidad y diferenciación. Haciendo una nomenclatura muy básica y muy fácil de los nudos, vamos a tener, digamos, los voy a poner por oposición. Tenemos los nudos y los enlaces, que son los cerrados, contra las trenzas. Las trenzas acá no tengo ningún ejemplo, pero bueno, después las veremos. Acá tenemos un nudo trébol, un enlace browniano de 4 y un enlace Borromeo. Vamos a llegar a estos diferentes nombres,
pero quiero que vean cómo todos están cerrados, digamos. O sea, no hay ninguno que esté cortado, digamos. O sea, no hay ningún hilo por el cual yo pueda pasar y de repente llegue al espacio, digamos. Sino que todos están cerrados. Voy acá. Bien. Por otro lado tenemos los nudos, donde se tiene un solo redondel, es decir, esa es una primera diferencia. Los nudos y los enlaces son cerrados y las trenzas son abiertas. Los nudos tienen un solo redondel, mientras que los enlaces tienen 2 redondeles o más. En el caso de este tiene 4 redondeles, en el caso de este tiene 3 redondeles. Que son estos círculos que ustedes podrán ver acá. De nuevo, debemos recordar que círculo no es una buena manera de nombrar los redondeles en la topología, porque tienen una materialidad flexible. De hecho, nada de lo que dibujé aquí es un círculo, sino que bueno, tiene ciertas imperfecciones que no son relevantes por ser topológicos. Si fuera una geometría euclidiana, sí fuera relevante. Entonces tenemos los nudos con un solo redondel y los enlaces con 2 redondeles o más, en este caso 4, en este caso 3. Así que ya podemos ver de una vez que lo que comúnmente se llama el nudo Borromeo no es un nudo, sino un enlace o una cadena. Digamos que esa diferenciación no la voy a hacer. Quiero comentar que la hay. Pero bueno, lo interesante es que el manejar las estructuras más allá de su nombre permite establecer que es irrelevante cómo se llame. Es decir, se trata de aquello, cómo funciona, o la estructura, o la organización que tiene, y da igual si lo llama enlace, cadena, nudo, gato, perro, etc. Sino que tenemos que manejar es que estemos hablando de la misma estructura. Por eso es importante, digamos, poder manejar la estructura en sí, más allá del nombre, por 2 razones principales. Primero, porque hay una infinita variedad de pacientes, entonces puede ser que un paciente te diga que el goce de él es tal cosa, pero que no se corresponda al concepto goce. Y así, teniendo la estructura, no el nombre, se puede ver la organización que tiene y ubicar los diferentes lugares. Y por otro lado, permite hablar con otros psicoanalistas, algo que por lo general no se hace corrientemente, pero el manejar las estructuras te permite hablar con psicoanalistas incluso de otras escuelas o de otras organizaciones, al poder ir más allá de la mera definición. No sé si se han dado cuenta, pero muchas veces los psicoanalistas se quedan en la definición, entonces tienen una exposición de 2 horas hablando sobre el goce y lo único que hacen es definir lo que sería el goce. Eso pudiera tener cierta utilidad, pero es importante no quedarse ahí, sino poder ir un poco más allá y ver cómo eso funciona o cómo se pudiera dar eso en el consultorio y cómo se pudiera cambiar. Y la última diferenciación que quiero hacer, es decir, primero tuvimos nudos y enlaces que son cerrados contra las trenzas, los nudos que tienen un redondel contra los enlaces que tienen 2 redondeles o más, comentando que es un enlace Borromeo, no un nudo Borromeo, a pesar de lo que haya dicho Lacan y lo que se haya repetido incesantemente a partir de ahí. También tenemos enlace browniano y enlace Borromeo. Esto en verdad es una diferenciación que quiero hacer porque esto es un enlace browniano de 4, no es un enlace Borromeo. Este enlace Borromeo, digamos que es el nombre propio. Los enlaces brownianos tienen todos los subenlaces triviales. ¿Qué quiere decir esto? Un subenlace es cuando se tiene 2 redondeles, es decir, quitamos mentalmente todos los otros redondeles y dejamos, por ejemplo, el azul y el negro. ¿Sí? Eso sería el subenlace entre el azul y el negro. Este subenlace es trivial si yo puedo quitar uno del otro. Es decir, no se sostienen. Acá vemos que el azul está completamente por encima del negro, ¿sí? Aquí se cortan, el azul está por encima, acá se cortan y el azul está por encima. Vemos que está por encima
porque el negro se interrumpe. No es que el negro esté cortado, sino que bueno, para poder diagramar que el azul está encima, lo ponemos como si lo viéramos, ¿sí? Que el azul está cortado por el negro, digamos. Perdón, el negro está cortado por el azul. Entonces el azul estuviera encima, vemos que el azul lo pudiéramos hablar sin que nos interrumpiera el negro. Eso lo hace un enlace browniano, porque en todos los pares que puedan ver se van a poder ir fácilmente uno del otro. Mientras que en los enlaces borromeos, por lo menos un subenlace es no trivial. Esto no me voy a meter, pero bueno, quise hacer la diferenciación porque a esto lo llamaremos enlace browniano de 4 o enlace constantón. No es un enlace borromeo. Para lo que nos sirve todo esto es poder establecer la diferencia entre los tres. Se trata de tres organizaciones o tres estructuras claramente diferentes. ¿Para qué nos importa esto en el psicoanálisis? Bueno, porque nos permite hacer el diagnóstico diferencial. Es decir, cuando nosotros queremos diferenciar una estructura de otra, tenemos que contar con categorías claramente distintas. No sé si han escuchado muchas veces cómo se suele disipar esta diferencia, entonces terminan haciendo como una mezcolanza los psicoanalistas de las diferentes estructuras. Entonces tenemos una psicosis perversa o una neurosis obsesiva, psicótica, ese tipo de mezcla donde no hay una diferenciación distinta entre los diferentes diagnósticos. Esto permite hacer otra lectura de eso, porque permite establecer tres tipos de organizaciones claramente diferenciadas. Esto, incluso lo que tengo escrito acá, es justamente en ese sentido para poder diferenciar entre los tres. Primero podemos verlo matemáticamente como claramente son distintas. Por ejemplo, este tiene un solo redondel, este tiene 4, este tiene 3. Ya ahí es una diferencia clara. Entonces lo que tuviéramos que hacer es ver cómo, ver cuántos redondeles se tiene en el, digamos, a lo que eso corresponde con el paciente. Que no hemos dicho todavía qué es, pero bueno, digamos que si pudiéramos establecer que este se trata de un redondel, que este se trata de 4 y este de 3, lo que faltaría ver es cómo eso se corresponde en el consultorio y poder decir, ah bueno, acá tenemos 4 redondeles, por lo tanto correspondería a un enlace browniano de 4. Por otro lado, si tuviéramos uno solo, correspondería al nudo trébol. Eso permite hacer un diagnóstico diferencial claramente distinto. Y nos va a permitir, esto obviamente va a merecer todo el desarrollo y es básicamente lo que vamos a hacer, decir psicosis, análisis o fin de análisis. Como habíamos dicho anteriormente, una de las cosas que permite trabajar con geometría es diferenciar entre las diferentes formas. Entonces podemos diferenciar entre el inicio de análisis y el fin del análisis, o por ejemplo diferenciar con respecto a la psicosis. Para justamente poder evitar ese tipo de mezcolanza que hace que el diagnóstico pierda completamente su efectividad clínica. Es decir, el diagnóstico y el buen diagnóstico permite ubicarse para hacer el tratamiento. Pero si uno dice que no sabe muy bien a dónde está, obviamente no tiene ningún tipo de relevancia el diagnóstico que se puede hacer si es un diagnóstico difuso o poco claro. Justamente vamos a proponer que en el psicoanálisis de lo que se trata de las diferentes estructuras son diferentes formas de relacionar lo real, lo simbólico y lo imaginario. No me interesa ahora definir real, simbólico e imaginario, sino que lo trabajemos como una variable que se puede relacionar de diferentes maneras. Ahorita lo estoy trabajando como colores, ¿sí? Empecemos por ahí para poder dar cuenta de esta diferencia. Entonces tenemos los rojos, el negro y el azul, que vemos que en las diferentes estructuras se presentan de diferente manera. Acá tenemos otro que, bueno, hubiera sido mejor colorearlo con verde o de alguna otra manera. Esto quedaría bonito para hacer otro tipo de interpretación, pero bueno, no es lo que haremos ahorita. Acá básicamente tuviéramos rojo, negro y azul y otro color. Se trata de otra consistencia.
de otra sustancia, digamos, más que consistencia, de otro redondel. Y acá tenemos a los tres, es decir, acá, ¿cómo podemos ver? Que hay una continuidad o una indiferenciación entre los registros. Es decir, acá, el azul, vamos yendo por el azul, y de repente veo que pasa a ser negro. ¿Sí? No hay, se continúa, no está diferenciado. Pues del negro voy y de repente empieza a ser rojo. Y luego empieza a ser azul otra vez. Esta continuidad, esta indiferenciación entre los registros va a ser lo característico del nudo trébol. Es decir, toda la experiencia humana se termina viendo, resolviendo indiferenciadamente. Cuando trabajemos el diagnóstico vamos a ir más sobre esto, pero me interesa ver cómo, por ejemplo, esto sería diferente de la separación y diferenciación entre los registros que se da en el enlace Brunner del 4 y más o menos se da en el enlace Borromeo. Separación se ve claramente, es decir, acá no están separados, todos forman parte del mismo redondel. Si bien los separan estos cortes, tenemos que recordar que esos cortes no se corresponden a cortes sobre el redondel, sino que es la manera que lo estamos plasmando ahí. Es decir, como si uno estuviera encima del otro. Bien, entonces ahí estuvieran continuos, acá están separados. Es decir, tenemos un redondel que es azul, un redondel que es rojo, un redondel que es negro. Azul, rojo, negro. Acá es un solo redondel que tiene a los tres, en vez de ser tres redondeles diferentes. Acá están claramente diferenciados. Después esto lo veremos un poco mejor cuando hablemos del diagnóstico, pero bueno, podremos ver que acá el rojo está completamente por encima de tanto el negro como el azul. Y además el santón, este choricito que pasa por acá, pasa 1, 2, 3, 4 veces sobre el rojo. Es decir, tenemos el rojo sobre el cual el santón pasa 4 veces, el negro sobre el cual el santón pasa únicamente 2 veces, y el azul por el cual el santón también pasa 2 veces, pero vemos que el azul está en el medio, ¿sí? Está entre el rojo y entre el negro. ¿Por qué es importante esto? Y porque si lo pudiéramos ver del otro lado de la pizarra, ¿sí? Viéramos que el negro es el que está primero, no el rojo. El que está encima de todos, si lo vemos del otro lado de la pizarra, sería el negro. Pero seguiría siendo el caso que el negro solo corta con el santón 2 veces, mientras que acá el rojo corta con el santón 4 veces. Y el azul obviamente sigue estando en el medio. Es decir, tenemos uno en el medio, uno externo que corta 4 veces, uno externo que corta 2 veces y el santón. ¿Sí? Ahí podemos diferenciar claramente entre los tres. Pero no pasa lo mismo acá, en el enlace Borromeo. Este es uno de los problemas muy grandes que tiene Lacan. No sé si cuánto lo estarán al tanto, pero bueno, cómo poder diferenciar entre los tres registros en el enlace Borromeo. En particular, a Lacan le interesa saber cuál es el real. Después nos meteremos con esto. Pero bueno, por ahora decirlo, nosotros podemos diferenciar entre ellos porque los coloreé. Pero si no tuviéramos colores, no se daría esto, no pudiera diferenciar entre los tres. Entonces necesitaríamos algo exterior, ¿sí? Algo extralingüístico que permitiría diferenciar, por ejemplo, el color, permite diferenciar entre real, simbólico e imaginario. Real, simbólico e imaginario son los registros de la experiencia humana, es decir, la manera que tenemos de, digamos, experienciar el mundo. Entonces acá tenemos que se unen, ¿sí? Están separados, ¿sí? Acá, si le quito el santón, todos están separados. Se unen únicamente a partir de elementos extralingüísticos y ocupan las fallas. A ver, si tuviéramos acá, imagínense que no tuviéramos el santón, todos estuvieran desunidos. Pero justamente el santón pasa por todos los agujeros que deja estos tres redondeles. Así comencemos por acá para ver por dónde pasa el santón. Pasa por fuera de todo
el preenlace, llamémoslo. Después pasa por el agujero del negro, pasa por el agujero que deja el rojo y el negro, pasa por el agujero que deja negro, rojo y azul, pasa por el agujero que deja azul, negro y rojo, es decir, por todos los agujeros que deja este preenlace, es decir, si no tuvieras el santón pasa. Es decir, en todas las fallas del lenguaje, el santón se ubica ahí. Mientras que en este lado tuviéramos una unión a partir de elementos lingüísticos, es decir, son los mismos registros del lenguaje y de la experiencia humana los que permiten sostenerse, hacer uno, unirse. Obviamente esto no significa que no haya agujeros, ¿sí? Por ejemplo, pudiéramos ubicar acá la esencia o el ser. Como habíamos dicho anteriormente, esto nos permite ver que hay algo en el centro, origen y la causa, el uno que anuda, aquello que permite tener todo junto, contra tener un lugar vacío estructural donde se pueden ubicar esos diferentes algos. Es decir, acá en el santón ubicaríamos aliens, goce, complejo de Edipo, patriarcado. Acá en el enlace Borromeo no tenemos una sustancia para esto, no tenemos un redondel extra, sino que este lugar vacío en el medio es lo que calza todo y lo que hace unirlos. Y ahí pudiéramos ubicar esos diferentes algos, siempre haciendo la salvedad que no se trata de ninguno de ellos, se trata de un lugar estructural. Esto básicamente nos va a permitir pensar por qué sufro así, que es la pregunta principal del análisis, ¿sí? Sobre la causa del sufrimiento y obviamente cómo dejo de tenerlo. Entonces, la topología, especialmente la teoría nodal psicoanalítica, lo que va a permitir es dar cuenta de otra manera de pensar el sufrimiento y su causa, el sufrimiento y su origen. El sufrimiento y su centro, digamos, su núcleo. Lo interesante que va a permitir los nudos es pensar que hay dos sistemas de pensamiento, digamos. Habría un sistema primero, más allá de pensamiento, de pensar lo que hay. Habría un sistema primero que permitiría tener algo en el centro, alguna sustancia en el centro, que fuera la causa, el origen y el centro del sufrimiento, mientras que acá se revelaría como un lugar vacío al cual pueden venir muchas cosas diferentes. Entonces, bueno, dejemos esto por acá hoy. Básicamente lo que hicimos fue hablar un poco sobre Lacan y la topología y hacer una introducción a la topología de nudos, enlaces y trenzas. Primero haciendo una diferenciación entre estos diferentes objetos matemáticos y haciendo de una vez una introducción a cómo se va a jugar esto en el análisis. Y por qué Lacan, digamos, se enredó tanto con estos objetos matemáticos. Bueno, listo. Espero sus emails con comentarios, con preguntas, con dudas, con cosas que no les hayan quedado claras para empezar con eso la clase que viene, o si no, bueno, la después, no hay apuro en cuanto a eso, pero también para poder manejar cierta interacción en cuanto al curso. Listo.